Hola chicos, es un gusto para mí compartir con ustedes el tema de clase del día de hoy, el cual se va a encontrar en la página de la lección número 27 con el tema los estados de la materia. Es importante que tengamos en cuenta que los océanos son el mayor cuerpo de agua en nuestro planeta. Y en este lugar ocurren diferentes fenómenos naturales que se relacionan con la biodiversidad marina y que tienen un efecto importante en nuestro bienestar como seres humanos. Por ejemplo, dada su gran superficie en el océano, se absorbe y se refleja la mayor cantidad de radiación emitida por el Sol. Además, las corrientes marinas tienen la función de ayudar a disipar y transportar el calor retenido en la atmósfera. Esta capacidad lo convierte en el principal regulador del clima del planeta. Los estados de la materia se clasifican de diferentes maneras, pero para ello es importante que los estados de agregación de la materia son el resultado de la interacción entre las fuerzas de atracción y de repulsión y determinan la forma de cómo se pueden agrupar las partículas y las sustancias. Estas se encuentran en 4 estados fundamentales: sólido, líquido, gaseoso y plasma. Actualmente se reconoce un quinto estado, el condensado, base en el estado sólido. Las partículas que lo conforman se encuentran organizadas de forma ordenada muy cerca unas de otras debido a que las fuerzas de atracción entre ellas son muy grandes y sus átomos tienen pequeñas vibraciones pero mantienen fijas sus posiciones. Las propiedades que caracterizan los sólidos son su forma y volumen definidos, así como su incompresibilidad, es decir, que no permiten que se compriman para reducir su volumen debido a la cercanía entre las partículas. Asimismo, encontramos nosotros entre los estados de la materia el estado líquido, el cual se caracteriza porque tiene mayor energía cinética que los sólidos. Esto hace que las partículas que lo forman se encuentren más separados y por tanto tienen menor fuerza de atracción entre sí que las partículas que conforman los sólidos. Otras propiedades que caracterizan a los líquidos son su incomprensibilidad, su volumen definido y su capacidad para adoptar la forma de recipiente que los contiene. Por ejemplo, si se vierte agua en una botella, adoptará su forma en la vida diaria que encontramos varios líquidos como agua, leche, refrescos, alcohol, perfume, jarabes, gasolina, entre otros. Y en cambio, el estado gaseoso, las partículas tienen una gran cantidad de espacio entre ellas, pues poseen alta energía cinética y la fuerza de atracción entre sus propias partículas es mínima, lo que les permite un gran movimiento de los gases que presentan volumen indefinido, ya que tienden a ocupar todo el espacio que tienen disponible y por lo tanto toman de forma del recipiente lo que lo contiene. En nuestro entorno encontramos sustancias en el estado gaseoso como el aire, el vapor, el agua, el dióxido de carbono, entre otros. El estado plasma es el estado de agregación más común en la Tierra, pero lo es en el universo. Es un estado fluido similar al gaseoso, pero en el que sus partículas están ionizadas, es decir, que están cargadas eléctricamente y tienen una energía cinética extremadamente alta. Las estrellas están hechas en esencia de bolas de supercalientes de plasma. Este estado es un buen conductor de electricidad y responde a campos magnéticos. El estado condensado, Bose e Einstein. El estado condensado se da en ciertos materiales y sustancias como el helio, a temperaturas cercanas al cero, absolutamente en la escala de grados Kelvin. Las sustancias en este estado de agregación se comportan como un líquido y tienen poca viscosidad y fricción. Se caracteriza porque en una cantidad microscópica de las partículas del material pasan a nivel mínimo de energía llamado estado fundamental. Los cambios de la materia se pueden mencionar algunos, en los cuales la energía térmica puede generar cambios en la materia y afectar el estado físico debido a las principales fuentes de energía que contienen las partículas que la conforman.
Los cambios de estado son función, condensación, licuefacción, solidificación, sublimación progresiva y sublimación regresiva y vaporización. La fusión es la conversión de un sólido en un líquido al aumentar la temperatura. Por ejemplo, un helado que es sólido se convierte en líquido al aumentar la temperatura, pero conserva sus propiedades. El incremento de la temperatura causa el movimiento de las partículas y aumenta, lo cual ocasiona la separación entre ellas y disminución de las fuerzas de atracción que las mantienen unidas. Asimismo, también podríamos mencionar, ¿verdad?, el punto de función, que es una propiedad física que permite distinguir la sustancia de otras. La condensación o licuefacción es el cambio del estado gaseoso al estado líquido, debido a la disminución de la temperatura, como por ejemplo, el vapor del agua se convierte en un líquido cuando se reduce a la temperatura. Las fuerzas de atracción entre las partículas aumentan y disminuyen su movimiento. Así pues, la solidificación. La solidificación es el cambio de estado de un líquido a un sólido por disminución de la temperatura. En estas condiciones, las fuerzas de atracción entre las partículas aumentan y su movimiento disminuye. Por ejemplo, el chocolate al calentarse se vuelve líquido, pero se solidifica al enfriarse. No sé si ustedes de casualidad alguna vez han hecho chocolate, ya sea para chocolates o para cualquier otro tipo, ¿verdad? Nosotros podemos observar esta sublimación o solidificación en este cambio del estado de la materia, ¿verdad? Así pues, es importante que también analicemos que la sublimación progresiva es el cambio del estado sólido al gaseoso, sin pasar al estado líquido. La sublimación requiere del aumento de temperatura a condiciones específicas de presión, como por ejemplo, los ambientadores en barra, al ser expuestos en el ambiente que tienen mayor temperatura, se convierten en gas. Y, por ejemplo, la sublimación regresiva o inversa es la sublimación regresiva, es cuando el proceso inverso de la sublimación progresiva, en cambio del estado gaseoso al estado sólido, sin pasar al estado líquido. Por ejemplo, el yodo gaseoso. En contacto con una superficie fría se solidifica. Y por ejemplo, ya para concluir, pues la vaporización es la conversión de un líquido en gas por acción de incremento de la temperatura. Por ejemplo, el agua de los mares, de los ríos, de los lagos, esas se evaporan a las temperaturas durante el día. Y el aumento de la temperatura permite mayor movimiento y por tanto la superación de las partículas empiezan por separarse unas de otras y ahí inicia lo que son los cambios del estado. Así, por último, pues podemos mencionar los componentes químicos en nuestros ecosistemas. Esos componentes químicos forman parte de los factores abióticos de los ecosistemas. En ellos, la materia en un continuo movimiento pasado por el suelo, el agua y el aire, y los organismos que lo componen mediante los ciclos biogeoquímicos. En nuestro entorno podemos encontrar dos clases de materia, las sustancias puras y las mezclas. Las sustancias puras son las que, pues formadas por una clase de partículas de materia, presentan una composición definida, a los cuales se les llama propiedades específicas que las diferencian entre sí y no se pueden separar por procedimientos físicos convencionales. Todas las partes de una sustancia pura tienen la misma composición y las mismas propiedades. Y los elementos químicos son las sustancias puras más sencillas que existen en la naturaleza, es decir, estas no se pueden descomponer en otros más pequeños que mantengan todas sus propiedades. Los compuestos químicos son sustancias formadas por la combinación de dos o más elementos químicos distintos, en proporciones definidas, pero capaces de descomponerse químicamente en los elementos que la constituyen. Los compuestos se representan por medio de fórmulas químicas. Una fórmula química es una representación matemática que muestra por medio de letras los símbolos de los elementos que forman el compuesto y mediante subíndices la proporción que existen entre ellos, es decir, señala su composición química. Por ejemplo, la fórmula del agua es H2O, lo que indica que la sustancia está formada por hidrógeno
y oxígeno en una proporción de 2.1. En caso de glucosa, ¿verdad? Es C6H12O6. Esta está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno en una proporción de 6, 12, 6 respectivamente. Y esos compuestos químicos se obtienen mediante reacciones químicas o cambios químicos, que son procesos en los que se forman nuevas sustancias a partir de la combinación de otras. Por ejemplo, el carbono se une con el oxígeno para formar el dióxido de carbono. El hidrógeno se combina con el oxígeno para producir agua. Asimismo, podemos también mencionar lo que son las mezclas. Una mezcla es una unión de dos o más sustancias en proporciones variables en la que la estructura de cada sustancia no cambia, por lo cual las propiedades químicas permanecen constantes. Y estas mezclas se dividen en mezclas homogéneas y heterogéneas. Así también se encuentran los agregados, las suspensiones, los coloides. Y pues en este caso, las mezclas homogéneas son aquellas que están constituidas por dos o más sustancias puras que no se distinguen a simple vista, como cuando se disuelve el azúcar en agua. Si ustedes lo han visto, pues mezclan el azúcar con agua, pero no saben realmente, al ver el vaso con agua, no se puede observar directamente que tiene azúcar. Sin embargo, la mezcla heterogénea son las mezclas que tienen una fuerza de cohesión menor entre sus componentes en comparación con las mezclas homogéneas. Aquí, las partículas de la fase dispersa son más grandes en comparación con las soluciones y no distribuyen de manera uniforme, lo que hace posible distinguir a simple vista sus componentes. Las mezclas pueden ser de tres tipos: agregados, suspensiones o coloides. Y pues entre los agregados están las formas de partículas sólidas de tamaño relativamente grande que se pueden distinguir a simple vista. Y las suspensiones, estas están formadas por un sólido en forma de polvo muy finito que se esparce en un medio líquido conocido como fase o medio dispersante. También tenemos los coloides. En estas mezclas, las partículas de la fase dispersa tienen un tamaño intermedio entre 10.9 y 10.5 metros, pero por lo que no se sedimentan, es decir, que no caen al fondo. Esta clase de mezclas pueden reflejar y dispersar en luz, como la clara de huevo, el agua jabonoso y la gelatina. Yo creo que básicamente todos en algún momento hemos visto estos coloides, ¿verdad? Gelatinas. La gelatina que mamá hace en casa o que nosotros compramos un vasito de gelatina, esta entra como parte de esto, ¿verdad? De lo que hablamos anteriormente, los coloides. Chicos, les pido que puedan responder las actividades de la lección 27 y pues si tienen alguna duda pueden consultar con señor Cori o con mi persona. No olviden que la tarea pues deben incluir todas las actividades en la fecha que señor Cori estableció. Espero que tengan un buen día. Que Dios les bendiga.